son extrañas. Una mirada diferente. Memorias de un investigador del fenómeno OVNI. La columna del señor Luis Burgos. El origen del fenómeno OVNI. Muchos me habrán escuchado a lo largo de tanto tiempo decir que hay tres preguntas que no podemos contestar realmente. ¿De dónde viene el fenómeno OVNI? ¿Cómo hace para venir? Y en definitiva, ¿para qué viene? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de esta gente? Vamos a encarar en este micro de dónde viene el fenómeno OVNI, si es que podemos esbozar alguna hipótesis. Evidentemente, la hipótesis extraterrestre es la que todos nos iniciamos, la vedette, la hipótesis estrella, que después con el tiempo fue ganando adeptos por un lado y perdiendo por otros. ¿Perdiendo por qué? Porque se fue abriendo un abanico de posibilidades donde empezaron a surgir nuevas variantes de hipótesis. Empezaron los mundos paralelos, es decir, los interterrestres. Empezó la hipótesis de los intraterrestres, es decir, que la Tierra sería un mundo hueco y esta civilización habitaría en su interior. Luego vinieron los viajeros del tiempo, una de las hipótesis más fascinantes y más atrapantes, una de las más lindas hipótesis que ha ganado muchísimo terreno en las últimas décadas. También están los partidarios de ovnis terrestres, objetos o prototipos americanos o de alguna otra potencia enquistados dentro de lo que es la fenomenología, entre los cuales me incluyo, obviamente, porque yo no tengo ninguna duda de que hay ovnis terrestres mezclados dentro del fenómeno que investigamos. Pero como siempre digo, el ovni no lleva sigla, es decir, no hay ni una foto, ni un video, ni un testigo que diga vi en la estructura, en la chapa del ovni, en el objeto físico Made in USA o Made in Pleiades, Made in Orión, etc. Entonces, eso es lo que nos mueve a seguir investigándolo, que es lo más inquietante y atrapante. Yo recuerdo cuando era muy chico, que recién estaba enloquecido con este tema, ya por los finales de la década del 60, donde mis viejos tenían puestos de diarios y revistas. Claro, yo cuando escuchaba y me quedaba ahí como un alumno serio, firme al lado del mostrador, y mi viejo hablaba con los clientes, siempre recordé una frase que les decía cuando comentaban algún caso que se había sucedido, especialmente en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde los títulos de Crónica, La Razón, la revista Sí o Careo eran rimbombantes. Eran títulos prácticamente con sangre, porque ocupaban media página o un cuarto de página. Pero yo recuerdo una frase que me quedó grabada, que mi papá a más de uno siempre le dijo: deben venir ingenieros, ojo, le decía, no vienen peones, obreros, trabajadores. Esta gente que viene adentro deben ser ingenieros, físicos, etcétera, etcétera. Claro, mi padre, en los albores de los años 60, con una oleada platillista impresionante como no se dio nunca, ni creo que se repetirá en el mundo, él ya apuntaba a la hipótesis extraterrestre. Nunca lo escuché hablar de intra, de inter, de terrestres, de mundos subterráneos, paralelos, viajeros del tiempo, nada por el estilo. Entonces, él ya venía con esa idea, pero a mí me caló muy, muy profundo en la mente, porque después pensaba, digo, claro, en parte tenía razón, porque esta gente que maneja el ovni, el que tripula, el omninauta, el humanoide, evidentemente tiene que tener una preparación atroz, muy superior obviamente a lo que son incluso nuestros astronautas en los vuelos espaciales. Y bueno, y ahí quedó. Pero lo importante es que ya la prensa apuntaba a que el fenómeno era eminentemente extraterrestre. Siempre voy a recordar la anécdota que me cuenta Joliet Moreno Ebach, la testigo número 1 del caso Trancas, el caso más importante del país, donde me manifestaba que los periodistas, cada vez que iban a Trancas, le decían: pero el objeto extraterrestre, pero eran extraterrestres, Jolie, usted tiene que decir que eran extraterrestres. Y ella decía: no, yo no digo nunca que son extraterrestres, ustedes son los que me hacen decir. Para mí fueron terrestres. Yo hasta el día de hoy
y lo sigue sosteniendo con sus 81 años a cuesta la querida Joliet, de que son terrestres. Pero claro, la prensa de los 60, de los 70, de los 80, cada vez que iban a preguntarle, a reinvocar el caso, a reinvestigarlo, a hacer una nota, evidentemente el título era que eran extraterrestres. Tiene sus dudas el caso, evidentemente, si Joliet puede estar o no equivocada en su concepto. Hay muchos puntos a favor que hablan a favor de la hipótesis de Joliet y otros puntos en contra que evidentemente objetos convencionales, como fue lo del caso Trancas en esa época, no pudo haber sucedido. Pero bueno, a mí personalmente me pasó incluso, muchos periodistas que me ponían en boca de la prensa, Burgos dijo los extraterrestres, o dijo Burgos que el fenómeno extraterrestre, jamás que yo recuerde desde el 69 hasta acá he mencionado la palabra extraterrestre, y ustedes lo saben bien. Nunca digo el ovni extraterrestre o los extraterrestres vinieron o van a venir o una anomalía extraterrestre. Siempre lo identifico como el fenómeno ovni, fenómeno humanoide, tripulante de ovni, omninauta, entidades asociadas o no, etc. Y esto también lleva a los periodistas, incluso a querer etiquetarme a mí. Muchas veces, ya no incluso ni siquiera con la palabra extraterrestre, muchas veces me he enojado incluso en algunas anécdotas con algunos periodistas en los canales, porque me decían licenciado o profesor Burgos, y yo incluso le digo, no, yo soy investigador, omnílogo, ufólogo, llamarle como quieras, pero yo no soy ni licenciado, ni profesor, ni doctor, ni nada por el estilo. Recuerdo que uno de esos siempre se enojaba conmigo porque quería decirme la palabra, era Pichuqui Mendizábal, cuando yo hacía las notas con él en Telefe, en el noticiero que tenía que hablar de un caso durante 3 minutos, todos los jueves durante el año 86, y él me preguntaba, bueno, ahora con nosotros el licenciado Burgos, y yo lo miraba y le decía, no me digas más licenciado cuando terminaba la nota, porque no soy licenciado. Bueno, pero queda mejor, etcétera, etcétera, y bueno, ahí teníamos un tira y afloje. Y siempre, obviamente, yo renegando contra aquel que me llama licenciado, profesor o doctor. Acá en omnilogía no hay ni doctores, ni profesores, ni licenciados en omnilogía. Uno puede ser profesor en matemática, en química, en física, profesor de educación física. Obviamente va a quedar más lindo decir el profesor fulano de tal, el licenciado mengano, el doctor sultano. No, la omnilogía no es una ciencia, no está reconocida como tal y mucho menos da títulos oficiales honoríficos.